Hola, bienvenidos al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Hoy te vamos a hablar acerca del arquetipo de la sombra, dentro de lo que es la psicología de Carl Gustav Jung. Este video es el quinto video de una serie de varios videos, no de 5, que están en nuestra lista de reproducción. Los podés encontrar vos en el canal, como la lista de reproducción Carl Gustav Jung y su psicología. Ya te hemos hablado en otros videos de qué es el ego, la descripción del ego en la psicología de Jung. Te hemos hablado también acerca de el inconsciente, de los dos niveles del inconsciente, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Y en el último video te presentamos la idea de los contenidos del inconsciente colectivo, que son los arquetipos. Ya mucha gente hoy se ha familiarizado y se usa mucho la palabra arquetipo, pero se la usa bastante mal, porque en muchos casos se confunde arquetipo con prototipo, siendo que prototipo es algo que se origina por una creación de la conciencia del ego del individuo para hacer algo, un prototipo de un auto, un prototipo de esto, etcétera. Pero arquetipo no es prototipo. O el prototipo de persona de tal época. Exactamente, arquetipo no es nada de todo eso, es algo mucho más profundo, es algo, y vamos a introducir una palabra, pero la vamos a tener que ir explicando, que va más allá de lo físico, que es metafísico. Es algo que no origina el ser humano en su vida social, sino que es anterior a eso. Sí, vamos a hablar hoy los arquetipos como contenidos del inconsciente colectivo. Para entender la idea de arquetipo, tenemos que entender la idea de programa, de software, que eso lo podemos entender. En la computadora tenemos un hardware y tenemos el software. El software son los programas que hacen posible que los dispositivos físicos, monitor, CPU, computadora portátil o celular, ¿no? El software es lo que hace que tomen, digamos, significado estos dispositivos. Sin el software, sin los programas, no serían nada. De igual modo, los arquetipos para el ser humano son los programas para todo el aprendizaje en su vida, para todo lo que el ser humano hace. Esto y crea también, no solo lo que hace, sino lo que crea. Todo lo que se ha creado como fenómeno en la vida, hecho por el hombre, primero tuvo que ser una idea, un arquetipo. Tal arquetipo, por ejemplo, de lápiz, el arquetipo de virome, el arquetipo de escritura, etc. Todo eso es parte de todas las creaciones del ser humano. Hoy te queremos hablar de estos programas, particularmente del arquetipo de la sombra. En la psicología Jung hay varios arquetipos psicológicos y espirituales que él se dedicó a explicar. Uno de ellos es la sombra, otro es el anima animus, otro es el personaje y el self. Estos 5 arquetipos fundamentales vienen a formar toda una psicología práctica de transformación interior. La psicología Jung es a la vez terapéutica y pedagógica. Hoy queremos centrarnos en este proceso que se llama la sombra. Hablando en un lenguaje más coloquial, podemos identificar la sombra en nosotros como nuestros enemigos interiores. Podemos explicar muchas cosas de la sombra, pero vamos a ir explicando un poco dentro de este corto video introductorio que estamos haciendo. Es claro que son los enemigos exteriores. Cualquiera lo sabe. Alguien que está en franca oposición declarada contra vos mismo. Tenés enemigos declarados y enemigos ocultos. Ambos te van a dañar. Del mismo modo, tenemos aspectos en nuestra naturaleza, en nuestro psiquismo, en nuestra mente, que están en franca oposición a aquellos objetivos que tenemos nosotros de vivir una vida más plena, más cabal. Esto es uno de los significados que abarca el concepto de sombra en Jung. Pero esta sombra y estos enemigos interiores cumplen una finalidad precisa en la psicología humana. Es lo que los humanos llamamos el mal en nosotros, el mal en la mente del ser humano. Este mal habitualmente aparece proyectado en otros. En general nosotros pensamos que los demás son los malos. Claro, esos enemigos internos los vemos afuera, ¿no? En nuestras relaciones, en nuestros vínculos, o a veces en situaciones de vida, ¿no? La situación económica, la situación del país. Es un proceso en el ser humano, lo que llamamos el mal,
hicimos un video sobre el yoga kundalini en la psicología de Jung. Entonces estos procesos que llamamos el mal en el ser humano, que hace que seamos competitivos, violentos, destructivos, celosos, todos aspectos de la sombra del lado animal en el ser humano, también nos llevan a un aprendizaje. No es que hay que entregarse a esto, no estamos diciendo esto, estamos diciendo que es parte del aprendizaje de la vida que va a llevar al sufrimiento y el dolor. ¿Quién no sufre por ser violento? Sufre uno mismo en el estado de violencia, eso es más difícil de observar, pero hago sufrir a otros. Sí, y parte de este aprendizaje con la práctica de autoconocimiento implica ver que estos enemigos interiores tienen autonomía sobre nosotros, ¿no? Por momentos uno se propone algo, tiene una intención y en un descuido, ¿no? En una falta de atención para con uno mismo, ese propósito que había puesto antes es contradecido, ¿no? por los enemigos internos que realizan otra acción, otro pensamiento, otra emoción. Bueno, Jung en su psicología, cuando habla de la sombra, se refiere al aspecto animal en el ser humano, pero los seres humanos ya no somos animales. Tenemos un lado, algo que compartimos con el animal, que son los instintos. Si estudias la vida instintiva animal, tiene que ver con algo que planteara Darwin en un nivel, que es la supervivencia del más apto. ¿Sí? Esto que los animales realizan, hoy se estableció como una política de Estado. Pero los seres humanos no somos animales. Política de Estado nos referimos a la historia del mundo moderno de los últimos siglos, y también parte de la historia anterior de la humanidad, se ha basado en la competencia del hombre contra el hombre, que es la violencia. Fundamentalmente esto toma mucho más poder a partir de la pérdida de las ideas espirituales, de la vida espiritual en la humanidad o religiosas, donde el individuo pierde todo principio ético de cooperación, de solidaridad, de humanismo, que estaba inscripto esto en las antiguas educaciones, por ejemplo, de Grecia, donde la conciencia moral se sobreponía al aspecto animal del ser humano, donde el individuo tenía un control sobre sí mismo, que no tiene que ver con represión, y esto es muy importante en la psicología de Jung. Esto se fue perdiendo, fue entrando en decadencia la cultura, y el individuo quedó sometido a su lado animal, disfrazado esto de ideologías políticas, donde lo primordial es solamente lo material. Cuando la materia es el fin último de la vida para el ser humano, no es mucho más que un animal. Y esto es ceder al impulso de la sombra. Y uno dice que el cuerpo, ni lo instintivo animal en el ser humano es malo. Dice Jung que el ser humano tiene que aprender a expresar los impulsos de la sombra de un modo humano. Estos impulsos de la sombra hay que aprender a usarlos de un modo humano. Sin un trabajo interior, sin un autoconocimiento, como mencionaste vos, socrático, como planteaba Sócrates hace 2500 años, el individuo queda sometido al aspecto material de su naturaleza. Hoy, ya pasada la dualidad, espíritu, materia, ciencia y espiritualidad, tenemos que integrar estos dos lados y aprender a través de un conocimiento o una sabiduría, mejor llamémoslo así, o un conocimiento de otro tipo, integrar en nosotros esa otra parte. ¿Cómo lidiamos los humanos con estos impulsos que tenemos? ¿Cómo lidiamos los humanos con estas emociones negativas? Si las reprimimos, si reprimimos los impulsos de la sombra, estos salen por todas partes, como la famosa historia de Mr. Jekyll y Mr. Hyde, que luego te vamos a hablar de esto cuando hablemos del arquetipo del personaje en el próximo video. Pero por otro lado, si lo expresamos, dañamos a los demás. Y hoy tenemos a la humanidad que ya no está reprimiendo sus impulsos de la sombra como en la época de Stevenson, de Mr. Jekyll y Mr. Hyde, y la está expresando a diestra y siniestra. Por lo tanto, tenemos psicópatas que hacen guerras sobre poblaciones, matan a millones de personas, lo cual es el individuo cediendo a sus impulsos animales de competitividad y de ambición. Claro, o sea, se puede decir que la sombra hoy es fomentada a nivel social por la forma de vida.
Sí, Lu, pero no es que es fomentada. Los personajes que están en parte fomentando, como decís vos, con la propaganda, con todo un tipo de cine violento, no es que lo están fomentando, ellos son sombríos. Cada uno de los seres humanos expresamos lo que somos. Claro. Es como una flor, dicen los budistas. ¿Qué hace una rosa o una hermosa flor? Expresar el aroma de lo que es, de su hermosura. Uno expresa lo que es. Entonces no es que, además de que está manipulando y manejando a los pueblos, tipo una sociedad orwelliana, tipo a los George Orwell, estas mismas personas están sufriendo el problema. Claro, uno es la víctima, no le importa nada lo que sufre el victimario, pero para hacer un análisis más profundo desde la psicología Jung y entender el problema de la sombra. En este video te queríamos introducir qué es la sombra. Posteriormente te vamos a ir explicando todo el método que tiene Jung para justamente ni reprimir ni expresar la sombra, sino usar su energía creativamente. Aunque te parezca mentira, esto es posible. Ya en la filosofía budista esto se conoce desde hace 2500 años, en los yogas también, sutras de Patanjali, también esto se conoce. Claro, tomando en cuenta que toda la energía, tanto la energía psíquica de la que estamos hablando, como cualquier energía, la eléctrica, incluso la atómica, depende del uso que se le dé. No es buena o mala en sí esa energía por lo que es. Completa, es excelente lo que acabas de decir. El cuerpo, la sombra, los instintos no son malos. Tenemos que aprender a usarlos de un modo humano. Y estamos en ese momento de la historia que es clave. Como dice Jung, alerta del peligro de que falte una educación psicológica que hoy está faltando colectivamente, pero por suerte hoy hay YouTube para poder transmitir esto, podemos estar contándoles a ustedes esto. Están los libros de Jung, está el trabajo extraordinario que están haciendo los budistas del Tíbet. Así que hay conocimientos, no nos podemos quejar los humanos hoy de que no estamos recibiendo ayuda con una sabiduría que tiene milenios y milenios y hoy vuelve a salir y estar disponible para todos al modo de psicología Jung, de métodos de psicología transpersonales, ¿sí? De prácticas espirituales. Así que hoy estamos también viendo, como dijo Jung en 1930 y pico, en una conferencia que dio, estamos en un renacer espiritual. Él dijo, estamos al borde de un renacer espiritual, hoy ya empezamos a estar en un renacer espiritual. Bueno, esperamos les haya gustado el video y también queríamos invitarlos, si les interesa aprender más de los métodos de la psicología de Jung. Nosotros estamos dando cursos y también charlas a las que pueden venir a conocer, a escuchar algunas ideas más acerca de estos métodos, contactarse con nosotros aquí en nuestro centro en Buenos Aires. Por ejemplo, mañana, domingo, estamos haciendo este video un sábado a la noche y los domingos por la tarde siempre damos estas charlas abiertas al público, así que si les interesa participar, pueden contactarse aquí a nuestro WhatsApp, a nuestro mail, les estamos dejando todos los datos y la información para que puedan contactarnos o escribirnos aquí en el video en YouTube y les vamos a mandar la información. También si les interesa formar parte de los grupos de estudio, de los cursos que hacemos en la semana aquí en Buenos Aires o a distancia, las clases online, si no están acá en la capital de Argentina, pueden solicitarnos información y les enviamos también. Y también, como siempre, agradecerles y pedirles si les gustó el video que puedan darle like y compartirlo con otras personas. También pueden suscribirse al canal si todavía no lo habían hecho, haciendo clic en la campanita. Como siempre, reciben las invitaciones y los avisos de las próximas transmisiones en vivo. Así que gracias y los esperamos en el próximo video. Chau. Chau.